Siempre te sorprendes ante el territorio que vas a recorrer. Por muchas lecturas, por muchas imágenes revisadas, la realidad supera casi siempre todas las imaginaciones. Y la Sierra de Aracena, que forma el Parque Natural junto con la comarca de los Picos de Aroche, es una zona que te emociona y estremece desde el instante mismo en que entras en sus límites. El parque crece en la lejanía abriendo horizontes que uno nunca esperaría encontrar entre los tópicos sobre Andalucía. Cuando llego, la primavera, que ha salido de un invierno suave y húmedo, aparece con una vegetación exuberante y la zona, que siempre tiene un buen índice de pluviosidad, surge más enriquecida que de costumbre. Entro en los límites de la sierra por la localidad de Santa Olalla de Cala, en el noreste del parque, y descendiendo me topo muy pronto con uno de los muchos y hermosos núcleos urbanos que, como grandes bandadas de pájaros, ponen un contrapunto luminoso frente al verde intenso de los contornos. El pueblo es Zufre. Aupado sobre una loma, a la manera defensiva de un centro medieval fortificado, se divisan desde sus altos las lejanas sierras y el embalse que lleva su mismo nombre, levantado sobre las aguas del río Huelva. Desde los dos supuestos pezones que sobresalen en el tejado de la barroca iglesia, que corresponden a sus bóvedas interiores, la perspectiva todavía resulta más definitiva y definitoria al tiempo que se admira la belleza de un trabajo delicado del ladrillo en la cubierta. Cuando te internas por sus calles, descubres cómo dos concepciones urbanas se entremezclan en esta zona: el serrano, sólido e interiorizado, y la filigrana del aire ribereño de la Andalucía del sur. Ambos van a definir los planos urbanos de todos los pueblos y villas por los que vaya caminando. De vez en vez, el aire sobrio de la arquitectura castellana se aupa en edificios señoriales y hoy centros de la administración local, como el ayuntamiento. Paseo por sus calles, limpias y perfectamente empedradas, y surge algo que me irá admirando a lo largo de mi camino por la sierra: el silencio. Son lugares que durante años han estado olvidados por los grandes núcleos de decisiones políticas y económicas. La paz del aire todavía está presente en los lindes del territorio. Bajo las encinas, por entre los alcornocales, por el silencio vegetal de los prados turgentes, camino con la sensación de estar andando por lugares donde la primavera pone todo su esplendor para que los hombres nos sintamos humildes caminantes de esta gloria que en el aire detenido, aplazado, construido por entre las ramas de los árboles, de esos árboles que como gigantes míticos se emplazan en la tierra. De carretera, al tiempo que el calorcillo del sol se agradece, me sorprende, metida dentro de los límites de un gran latifundio, un resto de pared que un cartelito anuncia como un trozo del muro de Berlín. Dios, tío. Hay para todo y en todas las partes. Me dirijo hacia un lugar conocido como el Carril del Búho, donde me ha citado un viejo conocido, Félix Soto, gerente del parque y enamorado de este territorio totalmente. Con él espero conocer los elementos básicos de este parque natural. Félix, ¿cuál es la situación exacta del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche? Pues la situación exacta es el norte de la provincia de Huelva,
Los límites son toda la frontera con Portugal, el límite con la provincia de Badajoz y con Sevilla, y luego en la parte sur alguna carretera y el río Chanza. ¿Y cuántas hectáreas comprende? Pues tiene unas 200.000 hectáreas. La principal vegetación es la encina, la dehesa de encina, en muchos casos alternada entre encina de alcornoque, quejío y encina. En total, sobre unas 100.000 hectáreas son de quercinia, de encina. ¿Y animales? ¿Qué animales se dan aquí? Pues animales, principalmente el cerdo ibérico, la vaca, la cabra, que aprovecha lo que es monte bajo y los terrenos que son de pastoreo. ¿Y cuándo se convierte esto en parque natural? Pues esto se convierte en parque natural con la ley 289 de la Junta de Andalucía en el año 89, en julio del 89 exactamente. ¿Y habéis tenido muchos problemas con los habitantes de la comarca o no? Pues no, porque en principio se hizo una información previa y se le preguntaba a la gente y se le iba explicando los beneficios que se podían tener como parque natural. Y después de esa apreciación, cuando ya han ido discurriendo los años, después de estos 8 años, pues la gente se da cuenta de que efectivamente tiene más atractivo turístico, una zona que se declara parque natural, es una forma mejor de poder conservar todo lo que se refiere a paisaje, lo que se refiere a monumentos arqueológicos, incluso al patrimonio de los mismos pueblos. Luego, con la humildad del caminante, continúo internándome en la sierra para conocer todo lo que Félix me ha ido enumerando. Atravieso grandes encinares y alcornocales tan viejos algunos que ha habido que apuntalar sus ramas por temor a que se quebrasen. Son como flechas al cielo, hacia lo más alto del cielo. Por el contrario, el cerdo ibérico es como un canto a la tierra. Hociquea el prado, caminan con su poderío en pequeñas manadas, mientras los pastores varean las bellotas con sus largas pértigas. Camino con ellos, junto a ellos, no entre ellos, porque a veces los cerdos se cabrean, hociquean, te tiran un bocado y si te descuidas hasta te empiezan las piernas por los bajos, como le pasó a mi prima la irlandica, la de un pueblo de Huesca. Y mientras vas pensando en la hermosura de lo que de ellos se saca, de golpe te topas con un cortijo donde de buena mañana andan preparando una matanza al modo tradicional con el rito de fiesta que ésta lleva consigo. Te invitan y tú, que siempre estás dispuesto a aumentar un poco tu colesterol cotidiano, aceptas. Y vas viendo los ritos y mientras escuchas el desgarrado gruñido de la muerte de la bestia piensas cómo este animal ha sido capaz de acabar con las hambres atávicas a través de una sabiduría popular capaz de recuperar hasta la última pieza del bicho para convertirlo en algo exquisitamente comestible. Venga, pegando la mesa para picar. Por otro, ¿verdad? Como en casi toda España, el ritual de la muerte y el despiece es el mismo, con alguna leve variante. Se quema o se escalda para arrebatarle el pelo y luego el matarife. Como un perfecto anatomista, va librando las distintas partes del animal. Espérate que yo te suba. Allí me voy a poner. ¿Alguna cuerda? Después se vaya. Ya está, esto ya. Ahora la asadura. Ahí está en la pesa. Luego entra la mujer en acción para el trabajo de la chacinería doméstica. Los secretos de la mezcla de la sangre y de las especias se hereda y se guarda secretudamente.
Menos que pica la paletilla. Venga, esa costilla bien seca, Kiko. Y esa cañera. ¿Y la lengua? De sus manos van a ir saliendo los chorizos, las longanizas, las morcillas y otras delicatessen a lo hispano. Ahora, sácala ahora. Toma, Carmen. Ahora tira. ¿Hasta la vas? Está bien, le echamos un poquito más de pimiento. Un poquito más, pero muy poco, ¿eh? Un poquito, que tiene un buen color, ¿eh? ¿Y la manteca no me la has sacado? ¿Está bien, papá? Cuando cuelgan las piezas más nobles del animal, a uno se le remueven las tripas y espera que el rito de buenas chuletas del cerdo a la brasa se inicie para darle tranquilidad a un estómago acelerado, más por la imaginación que por la realidad. Puedan ir a una fábrica, máquina, hoy A orillas de los ricos regatos y de los barranquillos numerosos, la sierra se encontraba llena de molinos donde los campesinos molían sus pequeñas cosechas serranas. Hoy, apenas si alguno como este funciona, puesto en marcha sobre todo por amor a una memoria dura y no tan lejana. En este barranco había 14 molinos y moliendo no había nada más que 4 cuando la guerra. Y como era traspelo, en la guerra que teníamos las cartillas, todo lo que teníamos que comer, porque teníamos la cartilla de tabaco, teníamos la cartilla del pan, teníamos la cartilla de todo. Pues resulta de que era todo un puro traspelo y no podía usted comer el pan que usted necesitaba, ni nada de lo que usted necesitaba. Y entonces empezaron a echar mano luego los molinos, a andar los demás. Porque venía gente de Extremadura, gente de ahí de Hinojales, de todas, por ahí, a moler al molino. Lo mismo aquí, que hay en la Fuente Rey, y en la Fuente Rey también hay 10 o 12 molinos. Y venían a moler, y los pobres muchos se tenían que ir sin poder moler. ¿Por qué? Porque había muchos atrás y no se le podía moler a todo el mundo porque no daban tiempo. ¿Y molían autorizados o cómo molían? Traspelo. ¿Y qué hacían? ¿Qué era eso? ¿Cómo hacían destraperlo? A ver, pues ahora mismo eso se montaba en molino, bajo de la responsabilidad de usted. Ahora, si venían los delegados, como venían algunas veces de Huelva, pues venían registrando molinos por molinos. Y entonces, y si a usted lo cogían harina o trigo o cualquier cosa, como eso no era legal, se lo quitaban todo lo que había y encima le aventaba una multa, por ejemplo, de 1000 pesetas o 1000 y pico. Que eso era mucho dinero entonces, ¿no? En aquellos entonces eran más que hoy 1.000.000 de pesetas, 1000 pesetas. En aquellos entonces. ¿Y la piedra la dejaban en el molino o no? La piedra la cogían y la sacaban. Esa estaba afuera, la sacaban ahí a la calle. ¿Y ustedes qué hacían, pues? Nosotros de noche cogíamos y la metíamos. La metíamos y a moler de noche. Y de día cogíamos y la sacábamos donde ellos la habían puesto y la dejábamos allí para si venían de día. Y bueno, y todo el polvo y todo que salía de la harina, ¿qué pasaba? Eso lo limpiábamos todo con agua, porque la harina, ahora mismo coge usted con agua y de momento negrea. Ahí parecía que no había pasado.
Porque la primera vez que vinieron y empezaron a precintarlo, y ponían entre piedra y piedra, ponían un papel pegado. Pero como la hambre era tan mala y eso, la misma Guardia Civil nos daba a nosotros precintos. Y ellos se llevaban sus kilos de harina, se los llevaban a los panaderos y ellos comían y nosotros nos dejaban y así era. O sea que les daban precintos a cambio de harina. Pero eso era muy delicado, eso no se podía decir que la Guardia Civil nos daba precintos ni nada de eso. ¿Ha cambiado mucho la sierra desde entonces? Las sierras han cambiado para peor, porque antes se trabajaba doble de lo que se trabaja ahora. Las sierras antes aquí estaban todas administradas al mínimo. Es decir, no había ni una mata, andiquera que había un cacho de sierra y había matas, se arrancaba y se sembraba trigo, se sembraba luego chocho, se sembraba avena, se sembraba lo que fuera. Y hoy están todas las tierras aquí, todas abandonadas. ¿Usted la ve peor ahora que antes? ¿O? Yo veo la producción doble peor aquí. Pero el nivel de vida es mucho mejor ahora. Porque entra de otro lado. ¿Y de qué lado entra? Hombre, pues aquí entra de Sevilla, de Huelva y de todos lados entra aquí. Y antes, nosotros los hortelanos y todo aquí, era raro el hortelano que no cogía 14 o 15 mil kilos de pero. Había alguno que cogía hasta 100.000 kilos de pero. En cada casa ahí en Santa Lucía había un camión Puerto Santo cargando pero y nueces y cosas de esas para llevárselo. Y ahora, al revés, ahora viene de allí para acá. Ya no se come de la sierra, ahora se come de los beneficios que da el Estado, y se van a este lado y al otro a trabajar y ganan mucho más que trabajando en lo tuyo, porque eso está visto aquí. Al molinero, desde luego, el PER no le parece una buena salida a la vida de la sierra. Y uno piensa si no tiene razón al ver la riqueza de las tierras, su fertilidad, la producción de animales que crecen en ellas, de ellas y sobre ellas. Cabras serranas, blanca y loca, que come de todo y arrebata todo. El ganado vacuno que pasta pacífico y el agua, ese valor a veces tan duro por lindes próximas, aquí surge a borbotones por muchos rincones. Claro que uno que es de fuera no piensa que muchas de estas tierras, de estas extensas dehesas, están en muy pocas manos. De ahí que este territorio expulse a tantas gentes hacia afuera, como decía el molinero. Y China Chana, poquito a poquito, desemboco en la capital de la sierra, Aracena. Para verla, para entenderla mejor, me aupo hasta el castillo que, como fortaleza, también fue defensa de este territorio. Desde allí veo las calles, una pequeña iglesita, la descomunal iglesia ampliada a lo loco por un director general de Bellas Artes natural de la villa, y por el camino desciendo hacia la hermosa, blanca y serrana localidad, con sus balcones y rejas floreadas, y desemboco al fin en el centro de Aracena, en la plaza de Doña Elvira. Ángulo de esta, un edificio modernista alberga un elegante y curioso casino y en su fachada, orgullosamente,
campea uno de los nombres que más lustre ha dado a toda la comarca, Arias Montano, el extraño consejero del rey Felipe II. En todo el camino mucho hablar del cerdo y del jamón y yo sin catarlo. Hola. Hola, buenas. ¿Qué vas a tomar? Pues mira, me das un platito de jamón, pero de ese de aquí de Huelva, ese que decís que es muy bueno, ese es verdad. Del bueno, ya verá usted cómo le gusta. Muy bien. ¿Y un vinito? Sí, un vino tinto, dame un vino tinto. ¿Eh? De acuerdo. Gracias. Dicen que para que el jamón sepa bien hay que cortarlo bien. El dueño del bar, un hombre joven, lo hace con la delicadeza de un buen artesano de su oficio. Va finamente sacando los filetes cortos, enhebrados al tocino suave que, al final del bocado, te deja siempre ese regusto difícilmente olvidado. Y un platito de jamón. Desde el de verdad. De verdad. Que la aproveche. Muchas gracias. Cuando lo pruebo, todo el resumen de los miles de sabores encerrados en la apretada pierna del cochino me inunda la boca. Está tan exquisito que hasta estoy dispuesto a llorar de alegría por la muerte de aquel cerdo que fue capaz de criar semejantes magras. Vuelvo a las calles de Aracena, limpias, perfectamente urbanizadas, quizás porque por aquí pasaban sus veranos unos familiares de la Casa Real y había que guardarle las cosas tal como la historia las había ido dejando. Paso al lado de unos curiosos lavaderos públicos que en casi todos los pueblos de la sierra permanecen activos todavía. Tomando la calle que lleva a la entrada de la gruta, me sorprendo en el paseo ante una interesante muestra de esculturas al aire libre que cincelan el aire soleado de la mañana con sus volúmenes caprichosos contra las encaladas paredes de las casas que cercan la pequeña avenida. Luego, en una esquina, sobresale un cubo abierto como queriendo desmadejarlo y unos tubos encrespados o la lentitud de dos musas detenidas sobre el aire detenido. Con estos pensamientos, me acerco hacia la entrada de la joya de la villa, la Gruta de las Maravillas. Fue descubierta en 1886, dicen, por un pastor. Tiene una longitud de 2.130 metros y son visitables 1.200. Pero el misterio y las sugerencias están por encima de los fríos y escuetos datos del folleto informativo. Las calizas se desparraman por los techos como hojas que reivindican la soledad, como esperanzas de un aire libre soterrado bajo las bóvedas murmurantes de ese lento y permanente goteo sobre las aguas detenidas. El murmullo del silencio te ensimisma, te arrastra, te desvanece el recuerdo lejano del sol intentando abrir los cielos por los paisajes de afuera. Aquí todo está como evanescente, como queriendo huir de las rotundas formas de la roca. Crecen las perspectivas desde el suelo intentando romper la longitud del techo, pero todo se queda en el intento.
Crecen las sombras, los rincones, los murmullos, y las estalactitas se desparraman y se hunden. Es un pétreo sueño el que camina a tu lado. El humor erótico se reproduce fuerte en esa sala donde los penes y testículos se descuelgan desvergonzados para insoportable envidia de los pobres humanos. A veces, en algunas salas todo se trunca, se desvanece. Es como una hecatombe que intentase poner en orden su desorden, y las aguas reflejan mientras tanto en sus fondos la increíble sensación de la libertad que necesitas. Camino entre castañares desnudos y sus ramas ponen contra el aire como un grito continuo. Son otra de esas riquezas existentes en esta zona. Como riqueza incuestionable, son la increíble variedad de setas que me aseguran hay por los largos y densos vericuetos de esta sierra y que, en compañía de unos amigos, voy a intentar descubrir, aunque el servidor sea de lo más obtuso para encontrar casi nada en el monte. Es la hora en que el sol se levanta y pronto encuentro a las gentes de la Asociación Micológica de Aracena. Como pardillo, les acompaño con el asombro de un paleto en esa materia. Luis, ¿a qué se debe la riqueza y variedad micológica de la Sierra de Aracena? Bueno, hay varios factores. Hay un factor muy importante que es la climatología. Nos encontramos en una zona que llueve muchísimo, llueve casi más que en Galicia. Viene a llover una media en 25 años, sobrepasan los 1000 litros, 1100, 1125 litros, distribuidos además en los periodos claves para la fructificación de las setas, como son la primavera y el otoño. Esto va unido a una riqueza en vegetación muy importante. Tenemos bosques de encina como este que tenemos aquí, tenemos bosques de castaño, tenemos alcornoques, tenemos bosques de ribera. En fin, tenemos una variedad muy grande de plantas asociadas a las cuales crecen las setas. ¿Qué variedad de setas se dan aquí en la comarca? Dos setas fundamentalmente buenas comestibles. Unas son, nosotros aquí llamamos tentullos. Tentullos son, en nombre científico son boletus, los porcini italianos. Y luego tenemos en primavera, en la que nos encontramos, tenemos una seta que para nosotros es muy emblemática, llamamos gurumelo. El nombre científico es Amanita ponderosa y quiere decir de buen sabor, y es una seta para nosotros muy querida porque se da exclusivamente en el suroeste de la península ibérica y en el norte de Marruecos. Es desconocida completamente en el resto de Europa. La apreciamos mucho, es un comestible excelente y además pues requiere unas condiciones especiales para su recolecta, porque es una seta semienterrada, crece semienterrada, y hay que tener unas dotes de observación, una habilidad y un aprendizaje interesante porque cualquiera no puede
no puedes buscar los grumelos, ¿sabes? Pues no los encuentras, no los ves. Todos los lunes del año os reunís en la sociedad. ¿Qué tipo de actividades hacéis ahí en esta sociedad? Bueno, fundamentalmente nosotros todos los lunes celebramos lo que llamamos los lunes micológicos. Nos reunimos el lunes a partir de las 9 de la noche, así, cuando ya la gente ha terminado. Llevamos las recolectas del fin de semana. Normalmente la gente sale al campo el sábado, el domingo. Lo que hemos recolectado lo llevamos a la sociedad, montamos una pequeña exposición allí, discutimos, estudiamos, preparamos. Lo que se come lo cocinamos y no lo comemos. Y lo que no se come, pues lo estudiamos, lo tiramos. En algún caso, si tenemos alguna duda o consideramos alguna especie interesante, la secamos. ¿Las comercializáis? Bueno, nosotros como sociedad no nos dedicamos a eso, ¿no? Pues la sociedad no tiene ánimo de lucro, pero la gente en el pueblo, en todos los pueblos de la sierra, pues sí se dedican en temporada a recolectar setas y significa un ingreso muy importante, un ingreso complementario muy importante para muchas familias que están paradas o que están simplemente, salen un fin de semana, recogen la cena para ellos y el resto lo venden, ¿no? ¿Y tú podrías decirme qué cantidad de setas se exportan? Es muy difícil de decir eso porque el mercado es un poco subterráneo. Según qué especie se recolecte, unas van a Italia, otras van a Alemania, alguna cantidad pequeña va a Cataluña y la verdad es que es un mercado un poco subterráneo, ¿sabes? Como dice Luis, lo que se recoge se come. De golpe salen los condimentos sobre la mesa y todo el mundo se olvida de la ciencia micológica y nos hundimos en la micología culinaria. Hay de todo y para todo, de todos los gustos y de todas las formas, desde la tortilla de grumelos, la seta reina de la comarca, hasta el revuelto de boletus y pinchos de especies con nombres que uno no acaba de retener en la memoria, pero sí en el estómago satisfecho. Vuelvo al camino y llego a uno de esos pueblitos que de no verlo, de no pisarlo, de no recorrerlo por ti mismo, podrías llegar a pensar que te andaban vendiendo una fábula. Es Linares de la Sierra. Su placita de toros, incrustada al lado de la iglesia y cobijada al frente por unos edificios y al otro lado abierta como calle de la localidad, mientras en un ángulo se levanta un graderío con burladero y todo. Paseo por sus calles, perfectamente empedradas con cantonicos menudos, con sus como alfombras decorando las antepuertas de las casas y que por aquí llaman los llanos, variopintos, ingenuos, elegantes. En el plano urbano sigue la estructura serrana en todo el caserío y en una de sus plazas un lavadero cobijando a varias mujeres en su trajín cotidiano. Ellas siguen acudiendo aquí porque, como algunas les dijeron los alcaldes cuando les llevaron el agua corriente a las casas, vosotros lo que queréis es que no salgamos de casa. Y salen. Vaya si salen.
Uno de los lugares emblemáticos de la sierra es la Peña de Arias Montano, donde este ilustre hombre se retiró cuando las cosas y los asuntos se arriscaron en la corte del rey Felipe II. A punto de dirigir una nueva edición de la Biblia políglota en Amberes, consejero y un poco espía del rey para los asuntos de los Países Bajos, decidió, siendo de los alrededores y conociendo el lugar, retirarse a este apartado, increíble y hermoso rincón donde el mismo rey vino alguna vez a visitarlo. Desde la plataforma en que se encuentra la peña, la sierra se divisa con una hermosa perspectiva. Los lejanos y próximos montes, el pueblo de Alajar a tus pies y la caída del sol hacia un poniente limpio y lejano. Cuando abandono el lugar, la figura de Arias Montano me atrae la memoria a tantos exiliados españoles, exteriores e interiores, cuyas pérdidas han dejado a veces huérfanos a generaciones enteras en el campo de todas las culturas. Otra de las fuentes de riqueza de la comarca es el corcho, arrancado los grandes y extensos alcornocales. Curiosamente, cuando caminas por entre ellos, te resultan llamativas esas enormes heridas nacidas en las ramas y troncos de estos árboles. Se arranca el corcho y luego hay que esperar a que vuelva a cubrir la corteza, de nuevo lo desgarrado. Como en otros lugares del país, aquí solo se produce la materia prima. La industria transformadora, aquella que podía dejar unos buenos salarios en la zona, se levanta en lugares bien apartados de esta comarca. En este caso parece que la mayoría de los grandes paquetes de corcho van a Portugal. Aquí solo nos quedamos con un pedacito para el Belén. La gran riqueza maderera de la zona, alcornoques, encinas, quejigos, castaños y olivos, han creado en la sierra un gran hábito a trabajar la madera. Muchas gentes, por pura diversión, se hacen sus pipas, sus bastones y pequeñas figuritas que van desde cruces diminutas para colocar en un colgante hasta grandes cuencos o cucharas y tenedores con rostros cáusticos y divertidos. En Castañuelo, un pueblín apartado y tranquilo, me topo con José, un jubilado que en su tallercillo, enfrentado a su huerto, cuya balsa guarda los palos de madera para que no se le rajen, trabaja al amor del sol de los primeros días calientes de esta primavera. Con una habilidad y destreza enorme saca formas útiles, divertidas e imaginativas. Caminando por la sierra uno no sabe muy bien por qué pueblos va a pasar y qué pueblos elegir, pero hay uno entre todos que te dejará cuando lo visites una memoria penetrante: al monasterio. Perseguido por un castillo, una iglesia y una plaza de toros, el caserío se desparrama por las laderas y sus calles, sus casas y sus plazas mezclan la blancura encalada de la Andalucía sureña y la sobriedad y altivez de las casas serranas.
Asciendo hacia el castillo y bajo las piedras de este me encuentro una joya increíble, la pequeña y delicada mezquita. Esta obra es un increíble milagro de lo justo, de lo humilde, transformado en arte, de la perspectiva exacta dispuesta para el gozo del creyente. Fue construida en los bajos del castillo en el siglo X, en plena época califal. Cuando la recorro, cuando la atravieso, compruebo que en su factura se fueron aprovechando todos los posibles elementos recuperados de los romanos y los visigodos para recomponer los capiteles, y a pesar de esa aparente distorsión de elementos, el conjunto resulta de una factura tan sobria que su belleza estremece. Escuchas paseando el agua de la fuente, el viento atravesando libre entre columnas, el increíble arte del humilde ladrillo como equilibrada armonía y el juego inquieto de los distintos capiteles que rememoran culturas aprovechadas para levantar este espectáculo visual contra silencio. Fuera, al aire, me recupero y salgo de una profunda ensoñación. Buscando artesanos, gentes que todavía viven de oficios que parecen perdidos y olvidados, me dirijo hacia Aroche que, como muchos de los pueblos de por aquí, también tiene su plaza de toros en lo más alto de la localidad. En uno de estos pequeños paseos vive Luis, de oficio guarnicionero, artesano del cuero y creador de increíbles piezas que van desde el sencillo cinturón hasta los zajones y monturas para caballistas y caballos. Luis, ¿de dónde le viene a usted el oficio de guarnicionero? El oficio guarnicionero era un negocio de mi abuelo, luego lo siguió mi padre. Y yo aprendí allí en mi casa, en un taller, donde yo aprendí el oficio. ¿Y eras muy pequeñito? Sí, yo empezaría con 10 años. A mí me gustaba mucho y cuando se iban la gente los domingos, cuando salían los obreros de mi casa, pues yo me cogía mis pedacitos de cuero y me ponía a trabajar, a hacer mis cositas, aunque me rendían mucho. Porque entonces valía, aunque no valía nada, pues valía un kilo de cuero 6 pesetas, era lo que valía entonces. Pero resulta que se peleaba mucho porque todo se aprovechaba, los trocitos más por insignificantes que fueran, los compraban para las fábricas de cartón para hacer las orejas de los caballos de cartón. ¿Y le gustaba más el oficio que estudiar o qué? A mí me gustaba más el oficio. Lo alternaba con la escuela, entonces pues nosotros teníamos un maestro en casa, iba a casa, nos daba clase en casa, porque no existían los grupos escolares como ahora, las escuelas estas públicas. Cuando se iba, pues eso eran 2 horas. A las 2 horas pues yo entraba a trabajar, yo me gustaba mucho trabajar. ¿Y quién le aficionaba realmente? ¿Su padre, el abuelo? Mi abuelo. ¿El abuelo? Mi abuelo siempre. ¿Y era bueno el oficio de guarnicionero? Sí, ha sido bueno. Cuando mi padre, o sea, cuando mi abuelo empezó, los 2 oficios que había mejores eran el de sombrerero o guarnicionero. Entonces mi padre mandó a mi tío, un hermano de mi padre, que murió en un accidente, lo mandó a Barber del Camino a aprender el oficio, que nosotros nos viene de ahí, de Barber del Camino, que hoy, por cierto, ya no hay guarnicionero hace ya mucho tiempo. ¿Cuántos guarnicioneros quedan ahora en Andalucía? Pues guarnicionero muy poco, 6 o 7 creo, por la parte esta de por aquí. ¿Y cuál es la salida ahora del guarnicionero? La romería. La romería. Sí. ¿Y qué es?
¿Qué hacen en las romerías? Las romerías se montan a caballo, o sea, hay una fiesta muy buena, lo mismo que el Rocío, solo un pequeñito. Aquí empieza en Santa Bárbara, en esta zona empieza en Santa Bárbara el Domingo de Resurrección y ya termina la romería en Alaja el 8 de septiembre. Y usted venga a hacer... Venga a trabajar, no hay otro por aquí. ¿Y cuál es el trabajo fundamental que hace ahora? ¿La silla de montar? Sí, la silla de montar, el zahón, o sea que ya las cosas de labranza y eso que se hacía antes mucho, que era con lo que yo vine aquí, empecé aquí, porque entonces se hacía una montura cada 2 o 3 años. Yo hice el primer año que vine aquí, luego me tiré 5 o 6 años sin hacer ninguna. Y ahora, sin embargo, te Y ahora sí, eso sí, todo, viene mucho trabajo de fuera, como no hay nadie por aquí, pues viene mucho trabajo de fuera, sí. ¿Y la guarnicionería funciona por Europa o solamente queda allá en España? No, sí, además en Francia, yo tengo un hermano en Francia, que los hijos han salido, eran peritos nucleares, han salido de la profesión que tenían porque era peligrosa y están instalados hoy. Y además con una particularidad, de que quieren las cosas españolas, o sea que allí se está haciendo, ahora se ha llevado una montura vaquera para deshacerla y empezar a hacerla, porque el padre es guarnicionero, como el hermano mío que es, y ellos van a hacer ahora la silla vaquera porque las piden allí. Y el caballo español también. Sí. Lo contrario que ocurre aquí. ¿Ah, sí? ¿Aquí qué pasa? Aquí en toda plena sierra, porque se está en una influencia inglesa tremenda. ¿Ah, sí? Sí, aquí se está aprendiendo. Aquí mismo en Aroche, o sea, hay una escuela de equitación que están enseñando a montar inglés. Cosa que, vamos, eso es insoportable. No es admisible, hombre, ¿no? Es la influencia del whisky, ¿no? Será de eso. Sí. Bueno, ¿y usted qué aconsejaría a la gente joven, así que está un poco sin perspectiva? ¿Usted cree que este oficio tendría perspectiva Sí, claro. La artesanía por todas partes se está pagando. Ahora mismo se está pagando. La gente ya está convencida. Aquí hay una señora en Fuenterido. Es ahora por Cumbres Mayores, un pueblo fronterizo ya con Extremadura, por donde me pierdo en este esplendoroso y magnífico viaje. Paseo por su interior a esa hora sagrada y silenciosa de la siesta, y las pinas, largas y limpias calles que ascienden hacia la plaza donde se encuentra la iglesia y el castillo permanecen desiertas. Apenas algún rumor o cuchicheo sale de los interiores y ni los niños se escuchan desde las escuelas próximas. Todo es silencio, como si los vecinos se hubiesen retirado para que el viajero gozase en solitario de los secretos del pueblo. Y uno de los divertidos y magníficos secretos de Cumbres Mayores es que en lo alto de la localidad, casi pared con la iglesia, aparece el castillo, duramente fortificado, y en su interior, en lo que un día pudo ser el patio de armas enorme y desolado, hoy hay un campo reglamentario de fútbol. Sus luces para los entrenamientos nocturnos, sus vestuarios, su marcador, el asiento para los entrenadores y el graderío respaldado de almenas y más almenas. Mientras, la torre del homenaje vigilando por si los forasteros quieren llevarse algún punto. Desde esa torre tan solo se lo llevarán de sutura. Como todos los pueblos de la comarca, también Cumbres Mayores se desparrama por las lomas hacia los cálidos horizontes del sur. Pero la gran riqueza de Cumbres Mayores está en la industria del cerdo. El pueblo cuenta con un buen matadero industrial y varias industrias dedicadas a la chacinería de este animal y a curar buenos jamones y mejores paletillos. Uno de los socios, Galván, amigo de otros días y caminos, me invita a visitar el matadero. A uno, viendo lo que ve, la sangría, la violencia heladora de la muerte, el vértigo de los animales colgados, destrozados
abiertos en canal y desguazados en menos que canta un gallo, le entran ciertos remordimientos y hasta un pelín de repulsa. Hoy, Cumbres Mayores vive, como otros muchos pueblos de la comarca y algunos con nombre de denominación de origen, de la industria del cerdo. De un cerdo que produce un jamón al que los de esta zona quieren que se escriba con H, como Huelva. Visto los jamones, los lomos, las paletillas, tendido todo a lo largo de las cintas transportadoras y transformados luego en chorizos, las carnes trituradas en lomos embuchados y finalmente en jamones curados, a uno se le olvidan pronto todas las violencias y rememora el sabor exquisito de las buenas lonchas del jamón de esta tierra. Sotero, ¿cuántas industrias del jamón hay aquí en Cumbres Mayores? En Cumbres Mayores en la actualidad hay 20 industrias, más un matadero que es donde nosotros producimos todos los sacrificios de aquí del pueblo. Y una vez que el cochino ha pasado por el matadero, ¿cuáles son las operaciones a continuación? Es decir... Bueno, digamos que el matadero cumple la primera fase, que es la del sacrificio y despiece, y a raíz de ahí, pues cada industria se lleva ya el cochino despiezado y pasa a su fabricación donde es la transformación. Jamones por un sitio, por letras por otro, tocinos por otro y carnes por otro. Y es donde en realidad empieza la transformación del cerdo, ¿no? ¿Y todos los jamones que tratéis aquí son de cochino ibérico? Bueno, eso sí, esa pregunta es buena, porque todos los jamones que tratamos aquí son de cochino ibérico, pero eso no quiere decir que todos los jamones que tratamos aquí sean cochinos de bellota, que es muy diferente. Sí. Ibérico, por supuesto, cerdo ibérico, en la zona donde nos encontramos, pureza total. Pero bueno, la bellota va, el cochino aquel que engorda desde octubre a diciembre, y se sacrifica en enero, febrero y hasta marzo. Todo lo demás no es bellota. ¿Y cuáles son las características del jamón de aquí? Es decir, ¿tú cómo definirías tu jamón? Bueno, pues yo definiría el jamón de la Sierra de Huelva, es una de las zonas, de las últimas zonas, pienso yo, donde todavía se está manteniendo la pureza del cerdo ibérico. El cerdo ibérico puro, ¿no? Hay otras zonas donde sí se manipula el jamón del cerdo ibérico, pero ya con una serie de cruzados con el Duró, cruzados con el Jersey, ¿no? Cochinos de raza inglesa, donde ya no mantienen la pureza del cerdo ibérico. ¿Qué le pasa al cerdo ibérico? Pues el cerdo ibérico tiene un componente graso mucho más alto que cualquier tipo de cochino de cruce, y entonces al ser mucho más graso, la filtración en la carne de la grasa es mucho mayor. ¿Qué pasa con eso? Una vez que el cochino suda aquí en la sierra, el bouquet es mucho mejor. Entonces nosotros vamos buscando el jamón de la Sierra de Huelva, un jamón con sabor. ¿Con qué sabor? Un jamón totalmente diferente a cualquier jamón ibérico de bellota que nos podamos poner de cualquier familia. Para salir del territorio, para abandonar el camino, me acerco al pueblo más retirado de la sierra, justo al lado de la raya de Portugal, Encinasola, qué hermoso nombre, donde me hablan de que el folclore nada tiene que ver con el de la provincia y sí se parece más a los bailes gallegos, zamoranos, salmantinos o portugueses, es decir, la línea justa de las repoblaciones de la Edad Media. Por ti mi ternura crece, por ti muero, por ti vivo. Al pandero y al aro, el amor de la niña, el amor de la niña, firme y callao. Amor, si me has de olvidar, desengáñame primero, sujetará mi querer. Ahora que tiene remedio, amor, si me has de olvidar. Pandero, mi pandero, ¿quién te tocará? De noche con la luna, de noche con la luna, y aunque nevara, dicen los de
viendo a estas mujeres con su dance, me voy de esta comarca con la imagen de Félix Soto, para quien la vida resulta tan luminosa como la tarde luminosa en Encinasola. Al pan de